Listo, me parece que ya estamos en vivo. Ok. Ahí está. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bueno, sean bienvenidos a esta plática que vamos a tener, la página de Mexicarverse y con Yaucelo. Gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ti por invitarme y pues qué bueno que se haya dado esta plática. Ya ves que la habíamos planeado desde el inicio de año, pero pues por alguna razón no se ha podido pero bueno, ya estamos aquí, por fin. Sí, ya por fin se nos hace un huequito en la agenda, ¿no? Sí. Bueno, entonces pongo ya tus diapositivas. Sí, si quieres, a ver, ponla. A ver, ahí está, mira. No, pues básicamente me presento, pues muchos ya me conocen. Soy Yaocelot, yo soy fundador de la página Yaocelot, que se dedica a la divulgación de la historia militar precolombina. También una que otra publicación que no es sobre el tema. Y pues bueno, esta vez vamos a hablar acerca de un tema que pues ya muchos ya conocemos, pero lo conocemos de manera superficial. Solamente algunos datos que quizá muchos ya saben, pero yo creo que conviene repasar todo lo que es relacionado a la guerra en el mundo mexica. En este texto puse unas palabras de la Huehuetlatoli, que se le decía a los recién nacidos, a los varones mexicas. Me llama mucho la atención estas palabras porque desde estas palabras nos da a entender o nos dicen qué tan importante era la guerra en la sociedad mexica. Dice, tu oficio y la habilidad es la guerra, tu papel es dar al sol la sangre de tus enemigos para beber y alimentar a la tierra Tlaltecutli con los cuerpos de tus enemigos. Aquí ya vemos que desde el nacimiento al niño se le está metiendo esta ideología combinada con religiosidad, ¿no? De que para el imperio mexica era muy importante que todos los varones fuesen guerreros en algún día de su vida. Obviamente no todos iban a ser guerreros porque había una selección para ello. Esto se daba en las escuelas, que es el Calmeca y el Tepochcali, pero sobre todo el Tepochcali, ya que ahí iba los hijos de la clase plebeya, que en náhuatl lo decimos como macehuales. Entonces, desde ahí vemos que les empiezan a meter esta idea de que tienen que dar su vida, tienen que ofrendarse a los dioses, ¿no? O a las energías, como ya ves que muchos le prefieren llamar. Entonces, cuando el niño nacía, se les daba un escudo y una flecha que simbolizaba su futuro destino, que era el de ser un guerrero. Entonces, digamos que desde temprana edad, a la edad desde que nacían, los padres se hacían cargo de su educación. Les enseñaban, digamos, no sé, lo que es ¿cómo se llama? Les explicaban todo lo que es las tradiciones del pueblo, les enseñaban algunas cosas a dibujar, les enseñaban un pequeño oficio a lo que se dedicara el padre. Pues ahora sí que la educación que les daban en casa, ¿no? Ya hasta a la edad de 15 años, 14 más o menos, es cuando los padres tenían la obligación de llevar a sus hijos a la escuela. En este caso, la educación la costeaba el Estado mexica y en esta ocasión, lo que es el Telpochcali, porque es la escuela que más acogía ahora sí que al pueblo llano, pues se les enseñaba ahora sí que la formación militar básica, que es el manejo del macuahuitl, el chimali, también se les enseñaba el atlat.
Se les enseñaba también la lucha cuerpo a cuerpo, aunque en las fuentes no nos dicen qué tipo de lucha. Eso es lo que hasta la fecha no se ha descubierto, pero al parecer ahí les enseñaban todo lo relacionado a la guerra. En el Calmeca, pues sabemos que era la escuela de los nobles, que ahí iban los hijos de los señores y de los gobernantes, que también les enseñaban lo que es la formación militar, nada más que ahí la formación militar estaba más avanzada, les enseñaban estrategias, les enseñaban tácticas, pero sobre todo ahí los adiestraban a ser diplomáticos, porque ellos iban a ser los futuros gobernantes y pues para ello les enseñaban oratoria. Sabemos que en todas estas escuelas no solamente se les enseñaba formación militar, también se les enseñaba canto, se les enseñaba danza. En el caso del Tepochcali, se les enseñaba un oficio. En el caso del Calmeca, se les enseñaba astronomía, matemáticas, pero lo que sí era de ley, por decirlo, era la enseñanza militar. O sea, era obligatorio. Entonces, en ambas escuelas, pues, como dice Fray Bernardino de Sagún, que es el que nos da más detalles de esto, el entrenamiento era arduo. Se dice que desde temprano, antes de que saliera el sol, a todos los muchachos que entraban a estas escuelas, los obligaban a cargar leña y a veces pues los bañaban con agua fría y eso era para crearles una resistencia. Incluso también los llevaban, digamos, a hacer trabajos en obras públicas, porque recordemos que Tenochtitlan siempre estaba expandiéndose, ¿no? A cada rato estaba construyendo un templo, estaban haciendo labores agrícolas, entonces una manera de entrenarlos era llevarlos a ese tipo de lugares. A los nobles, en el caso de Calmeca, pues no era tanto de esta manera porque pues ellos eran más como que, como dije en un momento anterior, era más diplomacia, les enseñaban oratoria. Pero sí, en el entrenamiento era un tanto similar. También se sabe que a veces los tenían en ayunos para crearles resistencia. También se dice que algunos maestros los injuriaban, ¿no? Los insultaban, los trataban mal. Esto era para crearles un carácter fuerte, porque pues, ustedes saben que una sociedad militarista pues no va a tolerar, digamos, que va a suprimir ciertos sentimientos. Entonces, lo que hacían era de que al niño o al futuro guerrero pues le crearan un carácter un tanto fuerte, un tanto frío. Entonces, bueno, esos son los grados militares. Entonces, eh, cuando el niño iba creciendo, una de las primeras tareas en las que lo involucraban directamente en la guerra era que lo llevaban a ciertas campañas militares. A veces estos jóvenes los llevaban como cargadores, los llevaban, digamos, como apoyo logístico. Es decir, cargaban los escudos, los pertrechos, las armas de los guerreros ya más destacados. Era algo similar como a los escuderos en la Edad Media. Esta era la manera en que los empezaban a involucrar en la guerra. Obviamente, pues si no tenían si no tenían las capacidades, pues no los aventaban ahora sí que a la guerra, porque pues el maestro o sus maestros tenían que ver en qué momento ellos ya podían entrar en la guerra, pero de momento ellos participaban como cargadores. Ahora cuando un maestro veía que el joven mexica pues tenía las aptitudes, pues entonces ya los probaban en el campo de batalla. Si el varón mexica lograba capturar a un cautivo, lo ascendían a un grado que es ¿cómo se llama? Mancebo, o joven capturador, algo así dice. Entonces, esta acción era premiada por los altos, por los señores, en el cual el muchacho le daban unos ciertos obsequios, el cual consistía en mantas de algodón, consistía en pintura facial, les daba una armadura de algodón,
y mientras iba ascendiendo, pues mayor iba a ser ¿cómo se llama? Las divisas que le iban dando. También los que no llegaban a capturar, pues simplemente pues les daban otras oportunidades, ¿no? Que en otras batallas, sobre todo en las guerras floridas, porque en las guerras floridas era cuando se probaban los guerreros. Cuando un varón un joven no podía capturar, le daban chance hasta la segunda y hasta la tercera. Y si de plano no llegaba a hacer nada, pues simplemente pues ya era como que no era apto para la guerra y pues le daban a elegir entre, pues sí, ya podía casarse y pues vivía como campesino o un oficio que él agarrara, porque recordemos que en el Tepochcali les enseñaban varios oficios, ya sea carpintería, les enseñaban, no sé, eh, el trabajo de la plumaria, cosas de ese tipo. Entonces, cuando de plano no tenían las aptitudes, pues se quedaba como un simple igual, ¿no? Y el joven que pues sí había logrado, pues tendría que estar escalando, digamos, rangos para ganarse un lugar, porque digamos que la sociedad mexica estaba tan estratificada que para ascender o tener un estatus mayor al de un más igual promedio, pues tenía que ganárselo mediante la guerra. Cuando iba ascendiendo, lo llevaban a otras batallas y si llegaba a capturar 2 cautivos, pues le daban la divisa de Cuestecat, que era una divisa que estaba inspirada en el pueblo huasteco. Si hacía captura de 3 cautivos, pues le daba la insignia de papalot y se distinguía porque le daban un estandarte que tenía la forma de una mariposa. Si iba ascendiendo y iba capturando a 4 o 5, le daban, no sé, la divisa de guerrero jaguar, que era, digamos, que la más alta que podía aspirar un plebeyo. En el caso del guerrero águila, que esto sí es un poco aparte, digamos que al parecer creo que la gente más igual o los jóvenes que iban al Tepochcali no podían aspirar a guerrero águila porque parece ser que esta orden estaba reservada solamente para la nobleza. La nobleza era la que podía aspirar a ser guerrero águila. De hecho, una de las cosas en las que nos damos cuenta que es lo que es el códice mendocino, donde vemos lo que son las sociedades guerreras, pues no aparece lo que es el guerrero águila, porque era un rango exclusivo de la nobleza. Entonces, a lo mucho que podía aspirar un guerrero que provenía del pueblo, era el grado de Tlacateca, que era un general de tropa. Pero bueno, para no confundirlos, vamos a ir por partes. Aquí, por ejemplo, en este cuadro vemos los rangos de lo que es el ejército mexica. Vemos que la mayor autoridad pues es el Tlatoani, pero también a su vez está como en dualidad con el Cihuacóatl. Ellos eran las dos figuras más importantes. El Tlatoani se encargaba de gobernar, obviamente, pero cuando el Tlatoani no estaba en campaña más bien, y no estaba en Tenochtitlan, el Cihuacóatl cumplía la función de gobernante mientras el Tlatoani estaba ausente, porque recordemos que muchos Tlatoque, que es el plural de Tlatoani, muchos iban dirigiendo su propio ejército. Debajo de ellos está lo que es el Tlacochcalcat, que es un guerrero que está ataviado con un traje blanco y tiene un casco en forma de cráneo que alude a un monstruo llamado Sitzimit. Entonces, este era el general quien se le daba el encargo de dirigir a todo el ejército imperial y estaba apoyado a su vez del Tlacatecat, que era el que mencioné anteriormente, que era otro general que lo apoyaba al Tlacochcalcat. Hay que puntualizar algo aquí. El Tlacochcalcat era un guerrero proveniente de la nobleza y el Tlacatecat era un guerrero proveniente del pueblo llano Macehual. Entre ellos dos se organizaban con el Tlatoani para ver lo que es la logística y, digamos, la declaratoria de guerra, tratar asuntos de guerra. En el cuadro también vemos
otros dos mandos militares, que es el Yahuacat y el Huiznahuacat, algo así se llama. Estos no tienen, en las fuentes no especifican cuál era su función, pero parece ser que eran importantes y pues se apoyaban entre ellos. Ahora no sé si hay alguna duda hasta aquí al momento. Bueno, más que nada duda, un comentario, ¿no? Bueno, yo no me había adentrado de esta forma en el estudio de la guerra con los mexicas y pues, o sea, me dejas muy en claro cómo, pues, es una sociedad militarista prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Desde que el niño nace se le empieza a inculcar este sentimiento de lucha, de la guerra. Y pues lo vemos ahora sí que en los estratos más altos de los guerreros, pues, muy claro, ¿no? Cómo está muy estratificada esta sociedad. Sí, es que todo estaba estratificado, todo. Mira, desgraciadamente, por ejemplo, este cuadro que presento yo siempre lo he dicho, está sujeto a cambios, ¿no? Porque a veces las fuentes te dicen varios rangos y varias sociedades guerreras que como que te confunden, ¿no? Y el que tengo aquí hecho es más o menos lo que yo he entendido y he estudiado, ¿no? También hay que aclarar una cosa, no es lo mismo rangos militares que sociedades guerreras, porque se suele confundir que, por ejemplo, el guerrero águila o el guerrero jaguar eran rangos, en realidad no eran rangos, eran sociedades. Yo también en mi debido tiempo me llegué a equivocar y yo decía que eran rangos, pero no. Porque, por ejemplo, hay guerreros jaguares que, por ejemplo, alcanzaban un grado de capitán, un grado de general, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que los principales rangos era, por ejemplo, el Huitlatoani, el Chihuacoa, de la Coxcalcá, del Zacatecat, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos como rangos militares. Entonces, bueno, continuando, después del Tlacatecat, que era un poquito más bajo de todos los que mencioné, debajo de ellos estaba los Tecutlis, que eran unos jefes militares que eran de la nobleza, pertenecientes a la nobleza. Ellos se encargaban de administrar todos los barrios de Tenochtitlan. A su vez, debajo de ellos estaban los Calpulec, que eran estos jefes de cada Calpuli. Recordemos que en Tenochtitlan había 20 Calpulis. Entonces quiere decir que en Tenochtitlan había 20 Calpulecs que se dedicaban a organizar a cada Calpuli cuando el Tlatoani tenía un llamado de guerra o estaba por organizar una campaña. Entonces, los Calpulis empezaban a organizar y tenían que responder ante el Tecutli, que a su vez tenía que responder al Tlacatecat y al Tlacoxcaltat para la organización del ejército. Ahora, debajo del Calpulec, que es el jefe de cada barrio, pues vemos que están ahora sí que todos los hombres, todo lo que es los varones, ¿no? Entre ellos, pues estaban los que tal vez no llegaron a ascender a un rango, que eran campesinos, pero pues por alguna razón o motivo, pues eran llamados a la guerra. Y debajo de ellos, ahora sí que de todos los rangos, estaban los tamemes o los cargadores. Ellos eran los que llevaban todo lo que es los escudos, los pertrechos, las armas, etcétera. Ahora, hay que puntualizar un hecho, es de que a mí, por ejemplo, me llama la atención que, por ejemplo, sabemos que los calpulis eran como una especie de familias, ¿no? Entonces, cuando eran llamados a la guerra, pues casi era como que, no es como hoy en día, ¿no? Que tú te inscribes, tú te metes al ejército y pues, conoces gente diferente de varios lugares, ¿no? En este caso, cuando eran llamados a la guerra, pues es casi que si tú estabas, no sé, en un calpuli de tal barrio de Tenochtitlan, fueras llamado tú, o tu hermano, o tu primo, o tu tío, y eso como que, digamos que estás, digamos, yendo a la guerra junto con tus propios familiares. Eso también como que refuerza lazos de hermandad o camaradería, como quieran llamarle, en este tipo de batallones en los que se organizaban. Y bueno, aquí vemos lo que es una lámina del Códice Mendocino.
en el cual aquí vemos cómo los guerreros iban ascendiendo. Por ejemplo, aquí vemos el joven, el novicio, que dice Sagún, que lo llevaban a las batallas, los llevaban a cargar escudos, los llevaban a cargar pertrechos de guerra. Aquí vemos cómo este joven, pues ya digamos que logró su primera captura, pues se le dan sus respectivas armas, su armadura de algodón, su lanza o su arma en turno, ¿no? Es que a veces no tampoco te especifican qué tipo de armas les daban, ¿no? Pero bueno, así lo representan. Aquí vemos que está capturando y mientras él, dependiendo del número de capturas, va ascendiendo al grado huasteco, al papalot, como lo habíamos mencionado, guerrero jaguar. Ay, se me fue esa. Y otros de los sociedades guerreras que estaban por encima de lo que es el guerrero águila y el guerrero jaguar, estaba lo que es el guerrero Tomit, que es el que vemos aquí, y el guerrero rapado Cuauchique o Cuauchic. Estos dos eran, digamos que las sociedades guerreras más, según les dice, las más valientes, ¿no? En términos militares, pues, digamos que las sociedades más altas, porque ellos ya tienen la capacidad de hacer capturas de 5, 6 o hasta más. Entonces, cuando tú hacías una captura de este tipo, pues ya te daban esta divisa de Otomit o de Cuauchic, y estos se distinguían porque, por ejemplo, el guerrero Otomí le daban, o sea, tenía un peinado muy particular, el cual consistía en amarrarse el cabello, se ponía una especie de chongo o coleta, se amarraba con una cinta roja. Este peinado se conoce como temilot, o temilot, que es un peinado distintivo de los altos rangos, por así decirlo. Y el guerrero rapado, pues se distingue porque tenía un traje amarillo. En un traje amarillo y tenía la particularidad de que le rapaban a los lados a modo de moicano, como hoy diríamos como ponquetos, ¿no? En ese entonces, vemos que desde ese entonces, pues ya, saliendo del tema, pues yo creo que ahí viene lo que es el corte moicano, el corte de ponqueto. Y también tiene la particularidad de que pues lo tenían pintura facial. Por ejemplo, el Cuauchic tenía pintura facial en rojo y amarillo o amarillo y azul. Entonces, digamos que estos dos eran los dos rangos de las sociedades más altos, porque muchos piensan que, por ejemplo, el guerrero águila, el guerrero jaguar eran los más representativos, cuando pues en realidad era una sociedad que, que sí era representativa, pero no eran, digamos que los más experimentados. Y por último, pues vemos la figura de un general, parece ser, si no me equivoco, o si no me corrige por ahí del público, de un Tlacochcalcat, que vemos que, digamos que es el rango entre todos los soldados que puede aspirar un guerrero. Pero claro, como mencioné, solamente los nobles podían aspirar a un Tlacochcalcat, porque, por ejemplo, si tú provenías del pueblo macehual, pues no podías aspirar a este cargo. A lo mucho podías aspirar al del Tlacatecat, que, como mencioné, era un general de tropa que estaba a cargo de cierto número de hombres que dirigían batalla. Como ejemplos, uno de los requisitos para ser Tlatoani era que tú ya hayas pasado por este rango de la Coixcalcat. Ejemplos te puedo dar: Moctezuma II antes de ser Tlatoani era Tlacoixcalcat. Huizop también lo mismo, antes de ser Tlatoani también ostentó este cargo, y así sucesivamente lo ostentó a Xayacat, Tizoc, así todos los Tlatoc que pasaron por este cargo. Y era uno de los requisitos que se les pedía, ¿no? Ahora pasando a lo que es el armamento. El armamento mexica, pues obviamente no hay guerra si no hay armas, ¿no? El armamento mexica lo podemos dividir en dos tipos, que son las armas ofensivas y las armas defensivas. En las armas ofensivas, que son aquellas que usas para acometer o atacar, pues nos encontramos con el macuahue, el guajoloy o el atlac. A su vez, las armas ofensivas se dividen en dos tipos, que son las de mano. Yo les digo de mano. Hay otros, por ejemplo, historiadores que les dicen
de corta distancia. Y está las armas que son arrojadizas, que son, por ejemplo, el Atlas. Por ejemplo, el Atlas o el arco, que eran de las tipo arrojadizas. Las armas defensivas, pues tenemos lo que es el chimali, el escudo y el Ixcahuipil. Por ejemplo, en la imagen que vemos a continuación, pues tenemos varias de estas armas que usaban los mexicas en las guerras. Por ejemplo, tenemos el macuahuit, que es este bastón de aproximadamente 70, 80 centímetros. También tenía sus variantes. Había uno más corto de 50 centímetros que se llamaba macuahuizoctli, que era de aproximadamente 4 o 6 navajas más o menos. Digamos que el estándar o el más típico era el de 70 centímetros y existía el de 2 manos, que más o menos tenía una medida de 80 centímetros a 1 metro. E incluso hay representaciones de macuahuit que está casi del tamaño de un hombre, ¿no? Aproximadamente unos 50, unos 60. El que es de 2 manos es el que los españoles nos describieron. Parece que el conquistador anónimo dijo que de estas armas fue la que mató un caballo. Que muchos lo confunden que pudo decapitarlo, pero en realidad no. El poder del macuahuit no tiene el poder de decapitar un caballo, la verdad, para decirles. Lo que pasa es de que lo que sí puede hacer es abrirte una gran herida y desangrarte. Entonces, el de 2 manos es el que nos describieron los conquistadores españoles. En el siguiente dibujo tenemos lo que es la Tepustopili, que es esta lanza mexica, que era básicamente pues, una lanza, pero tiene la particularidad que en la punta tiene una punta un poco ancha de madera y en los bordes pues tiene lo que es las navajillas de obsidiana. Era digamos que seguía ¿cómo se llama? Más o menos el modelo del macuahuit, pero digamos que el mango era mucho más largo y digamos que donde van alojadas las navajas pues es un poquito más corto. Había otra variante de lanza que aquí no está, pero también se usaba, que era el típico palo largo con con una punta de obsidiana. También en la siguiente imagen tenemos lo que es el cuaujololi, que es esta arma que igual es como un tipo de bastón, todo de madera, y está rematada en la parte superior en una bola. Este tipo de armamento lo hacían en madera de encino, porque la madera de encino era una madera muy dura, muy resistente. Entonces, lo que hacían ellos en sus armas también, que voy para agregarles, era que los endurecían al fuego, porque cuando tú endureces la madera al fuego, se vuelve más duro y resistente. Este tipo de arma pues servía para fracturar, ¿no? También en los códices también se muestra el uso que por lo regular los guerreros siempre, cuando te atacaban con esta arma, siempre era en la cabeza. Imagínate, cuando te atacan con un mazo de este tipo en la cabeza, pues automáticamente te desnucan, te fracturan y ya ahí quedaste. Entonces, esta era un arma muy efectiva. Otra arma que también que muchos no conocen por lo mismo de que pues tiene como a la sociedad mexica como una sociedad de piedra, que parte lo es, si así vamos a ser francos, los mexicas tenían armamento de la época de la edad de piedra, pero también llegaron a manejar los metales, sobre todo el cobre. En un principio el cobre pues lo tributaban de los pueblos aledaños, lo pedían a los pueblos de la Mixteca, lo pedían a los pueblos de la Huasteca, incluso pues llegaron a Tenochtitlan hachas por medio del intercambio. Entonces tenemos el hacha de cobre que ellos llamaban tepostli. Tenía esta forma, que era este palo, y se le añadía esta hacha de cobre. Normalmente se le atribuye el uso del hacha en trabajos como de carpintería, como moneda de cambio también, pero también se tiene registro que se usó en la guerra. También los mexicas lo usaron en la guerra, nada más que pues ya a finales de su periodo empezaron a querer estandarizar este tipo de hachas. Pero bueno,
casi por lo regular eran utilizadas en monedas de cambio o simplemente eran hachas que usaban los nobles y sobre todo los pochtecas, que eran los comerciantes que la llevaban como una insignia, pero también se usaba en la guerra. Tenemos acá arriba lo que es el arco, o en náhuatl la huitoli, que era un arco de tipo flat bow, un arco plano, que quiere decir que es un arco plano, y era de los llamados sencillos. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te oyes. Ah, ok, como que sentí que se paró la imagen. Bueno, había muchos tipos de arcos en el mundo. Había desde los compuestos, que eran de varios materiales, cuerno, madera, los recurvos, que se le daban una forma mediante calentarlo y con agua. Y en Mesoamérica, y sobre todo en la cultura mexica, se usó ampliamente el arco simple. ¿Qué quiere decir simple? Que era un arco que solamente se tomaba del árbol, se tallaba, se le daba forma y ya con eso se tenía listo el arco. Se le dice simple porque no se le agregaban más materiales a su elaboración, simplemente se le tallaba y se le daba forma. Los arcos estaban hechos principalmente de encino, de tepozán, que es una madera que se da en el centro de México. También estaban hechos en, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo la madera esta, pero se usaba mucho en el norte. Era una madera que usaban mucho los chichimecas. La verdad no me acuerdo ahorita, pero eran armas que se usaban para la elaboración de arcos. Parece ser que este tipo de arco tenía una potencia de 25 a 30 libras, no eran tan potentes, digamos, porque como eran sencillos, pues no alcanzaban potencias mayores. También tenemos lo que es las flechas, que en náhuatl se les llama mit o yaumit. Estas flechas eran tipos de flechas que podrían ser desde madera o de cañas. Por lo regular eran de cañas y eran compuestas porque se tomaba la caña de río o el otate y se le añadía un proyectil, se le añadía un palo de madera con un proyectil. Los proyectiles por lo regular eran de obsidiana, eran de pedernal, eran de hueso, también se sabe que usaron proyectiles de cobre y también de espinas de espinas de pescado que le llamaron minacachali, que era más que nada para cazar peces y aves en los lagos. También tenemos lo que es el tecpat o el cuchillo de obsidiana, que aunque está más asociado al sacrificio, pues también se usó como arma, como un arma alternativa en los conflictos. También tenemos lo que es el chimali, que este es el más representativo de todos, que esto lo encontramos en cualquier documento indígena, en cualquier escultura. Vemos que el arma más representada es el chimali, que digamos que es este escudo, que vemos aquí que por lo regular los escudos mexicas y nahuas en general, pues eran redondos. Estaban hechos de varas de otate, de madera, estaban hechos también con cañas duras, estaban hechos con algodón, a veces se les ponía cuero. En el caso del chimali, pues había dos tipos, los que eran los escudos de guerra, que se usaban obviamente en la guerra, y los que eran insignias, que por ejemplo los tlatoque daban a sus destacados guerreros, y esos escudos que eran de insignia eran un poco más livianos, eran un poco más sencillos, bueno, sencillos más bien, no eran tan resistentes, pero estaban mejor elaborados, ya que los escudos de insignia pues tenían incrustaciones de oro, de plata, de jade, tenían arte plumario, tenían estaban, así que como dicen los textos, estaban ricamente decorados. En el caso de escudo de guerra, esto es una opinión mía, porque pues yo no tengo un estudio como para decirte con seguridad, este escudo fue de guerra y este fue no, pero al parecer los escudos de guerra pues no eran muy diferentes a los que, por ejemplo, vemos en los museos, ¿no? Que, por ejemplo, en el de Chapultepec vemos que tenemos un escudo que es de medias dunas, que estaban hecha en piel de ocelote. Ese era de los llamados escudos de insignias, no eran escudos funcionales como para la guerra.
También los escudos que están en Stuttgart, en Alemania, también eran de los de insignia, porque pues te das cuenta que el trabajo pues era muy, muy laborioso y pues también pues no sé ni al caso usarlos en la guerra, ¿no? Porque en la guerra pues, se te iba a maltratar, se te iba a destruir. Entonces, nada más una duda. Ajá. ¿El de Aguizotl en dónde está? ¿En Europa? Sí, están en Europa, creo. Sí, ok. Están creo que dos están en Alemania, otro está ay, es que no me acuerdo si en Gran Bretaña, o no me acuerdo, en Viena, en Austria, creo que está en Austria, ahora no me acuerdo muy bien, pero sí están en Europa. El único que tenemos aquí en México es el de Chapultepec, el que te digo que tiene el de Medias Lunas. Sí. Ok, sí. Entonces son los escudos que llamamos que son de insignia, sino pues no, bueno, desde mi punto de mi opinión, de mi opinión, no se usaron en la guerra. Habrá quienes digan que tal vez sí, o pues tal vez pues tal vez yo me equivoco, a menos que alguien me corrija, pero así es como yo lo voy viendo. En la siguiente tenemos lo que es el Atlat que tenemos aquí, que es un lanzadardos. Esta arma, aunque tiene un nombre náhuatl, pues es un arma muy foránea, es decir, no es propiamente ni mesoamericana, es más, ni es americana, es un arma que nos llega desde Europa. Esta arma tiene una antigüedad, bueno, las primeras armas, los primeros Atlas o los lanzadardos, se tienen registro de hace más de 10.000 años en Europa. Entonces se preguntarán cómo es que llega aquí a América, pues si todavía no sucedía la conquista española, pues bueno, hay que aclarar un punto, que las armas como lo que es el lanzadardos, lo que es el arco, la lanza y la honda son armas prehistóricas. Esas armas se dieron en todas las culturas y en todos los continentes se dieron este tipo de armas. Fueron las primeras armas que dio el hombre. Entonces es muy probable que, porque a mí luego me han preguntado de que, por ejemplo, dicen que el Atlas es un arma muy mexicana, y yo digo que no. Y me dicen que ¿por qué? Pues sí tiene un nombre en agua, sí tiene un nombre en agua, pero pues es un arma que llegó a través de distintas migraciones. Por ejemplo, es muy posible que hayan llegado desde la migración del estrecho de Bering, por ejemplo, ¿no? Sabemos que pues no se dio nada más ese tipo de migración, sino se dieron varias migraciones simultáneas. Entonces, en estas migraciones, pues se trajeron este tipo de armas. En este caso, pues el Atlas pues llegó a Mesoamérica, y el Atlas pues fue un arma muy importante en las sociedades mesoamericanas y no solamente en la mexica. De hecho, en la mexica, el arma más, si tú me preguntas cuál fue el arma más usada y el arma más representativa y el arma más favorita, es el Atlas. Y pues te saca de onda, ¿no? Porque por lo regular siempre es el Macuahui, del que siempre representamos, ¿no? El que siempre nos gusta a todo mundo, ¿no? Pero en realidad el Atlas era el que más, era el arma más representativa de los pueblos mesoamericanos y sobre todo de los pueblos nahuas y en especial del mexica. Y esto te das cuenta porque también en la representación de sus dioses, pues tienen, están sosteniendo un Atlas. Entonces te das cuenta que era un arma muy simbólica y muy religiosa. Que claro, también tiene su funcionalidad. Uno puede pensar que era un arma primitiva, que sí lo es, pero sí tiene una letalidad enorme a tal grado de que pues un tirador experto puede atravesar una persona. Incluso en los estudios, por ejemplo, que se hizo Atlas México, que es un gremio que se dedica a la teoría experimental, se dice que la reconstrucción de un Atlas lograron lanzarlo y lograron atravesar la carrocería de un carro. Imagínate, que atraviese la carrocería de un carro, y creo que no tenía proyectil, era nada más madera, era madera afilada y ya está ahí. Entonces te das cuenta de que era un arma muy letal, era un arma que pues que a simple vista no se ve tan temible, o como tú quieras llamarlo, que se ve muy primitiva, que no sé qué, pero era un arma que pues sí causaba mucho estrago. De hecho, en la conquista, Bernal Díaz del Castillo nos narra que muchas veces las bajas españolas eran a causa de este tipo de arma, del Atlas y de los dardos, que en náhuatl se conoce como tlacochtli, que prácticamente son como unas flechas, pero mucho más grandes. Este tipo de dardos, pues, llegan a medir incluso hasta, bueno, los elaboran hasta un 80, unos 70, unos 50, eran flechas gigantes.
Entonces, cuando tú le das este impulso con el lanzadardos, pues ya te imaginarás el daño que ha de causar, ¿no? En la siguiente tenemos lo que es la onda o el tematlat, que se llama así en náhuatl, que era prácticamente pues como una onda como en cualquier parte del mundo que usaba, ¿no? Nada más que en este caso la onda estaba hecha en fibras de maguey o enequén, y también pues digamos que la usaban digamos que en los contingentes mexicas, y este tipo de armamento pues lo elaboraban sobre todo las mujeres, que también en las fuentes lo dice que, que, que las mujeres mexicas eran las que se encargaban de elaborar este tipo de arma. Incluso los proyectiles que eran de arcilla o de barro, o piedra incluso también, nada más que la piedra pues sí la tenían que tallar, pues ellas mismas les daban la forma. E incluso también se sabe que en los proyectiles de barro y arcilla, pues les ponían lo que es pequeños trozos de obsidiana. Esto porque cuando, digamos, era lanzada la onda, bueno, el proyectil de la onda, y si se estrellaba, pues obviamente al momento de que es barro y arcilla, pues se rompe. Y al momento de que se rompe, pues sale disparado todo lo que es este tipo de la obsidiana, los cristales. Entonces, pues sabemos que la obsidiana era un material muy peligroso, y más cuando está en pequeños trozos. Imagínate, si se te mete en el ojo, pues ya te vas quedando ciego. Otra arma que vemos es que no es muy usada, o tal vez no se menciona mucho en las fuentes, pues es la cerbatana. La cerbatana también se usaba mucho en Mesoamérica, nada más que pues las fuentes siempre nos dicen que eran como armas de cacería o de ejercicio, o incluso como de juego, ¿no? Porque se dice que los nobles se la pasaban jugando con la cerbatana, apuntando a pajarillos o matando el tiempo con este tipo de armas. También tenemos lo que es esta cosa que es el tlahuistli o el traje, que era la vestimenta de los guerreros, de las sociedades guerreras, ¿no? De los guerreros profesionales. Voy a hablar un poquito más adelante del tlahuistli. En la siguiente tenemos lo que es el estandarte o el pantli o el pamit, como en otras fuentes se le dice, que era un estandarte que se ataba a la espalda de los capitanes o de los guerreros más profesionales, que eran los que dirigían un batallón o un escuadrón, y pues su función más prácticamente era que dirigir a las tropas mediante este tipo de seña visual, porque pues en la batalla pues el hablar o el de gritar pues no era casi imposible digamos, por los ruidos o por la gritería que se daba en las batallas, pues no alcanzabas a escuchar las instrucciones, y pues se valían del pantli, el estandarte, que era un tanto similar a los que usaban los samuráis, ¿cómo se llama? Umajurishi, creo que se llaman este tipo de estandartes samurái, que eran muy similares y que también cumplían la función de dirigir a las tropas. Estaban hechos de otate, y pues estaban hechos de papel amate o de tela o de piel, y pues tenían adornos de plumas para que se vieran muy vistosos. El que tenemos por acá pues es el casco o el yelmo, que en náhuatl es cuateposli, pues podría ser de bastantes, de algunas figuras de animales. Por ejemplo, el más común es el de guerrero águila, el de guerrero jaguar, y por el de guerrero coyote. También lo que es el general pues usaba un yelmo en forma de cráneo. Hay dos hipótesis acerca de este tipo de cascos. Una de ellas es que es un casco que efectivamente te protegía la cabeza, te protegía de golpes contundentes hacia esa parte. Y la otra es que posiblemente no era un casco como tal, sino era una especie de máscara o una especie de adorno en forma del animal para causar terror, o incluso indicar pues tu insignia, ¿no? Yo personalmente pienso que sí eran cascos para proteger, porque pues no le veo el sentido que sean simplemente insignias. Pero bueno, yo no soy historiador, yo solamente estudio, y pues bueno, si hay alguien que me corrija de nuestros escuchas, pues adelante, puede hacerlo. Yo pienso que es un casco. Y bueno, acá abajo tenemos por último lo que es el Ixcahuipil, que era esta armadura de algodón.
que también las fuentes dicen que tenía un grosor de 2 a 3 dedos aproximadamente, y era muy resistente a los impactos de atlas, de flecha y a los cortes de el Macuahuitl. Entonces, básicamente, esta era la panoplia principal de los guerreros mexicas. Había otros tipos de armas, pero son muy pocas veces, o en las crónicas son muy pocas veces enunciados, y pues no tenían tanto interés. No sé si hasta aquí hay alguna duda entre nuestro público o tuya que nos quieras hacer. Bueno, nada más un comentario. Me parece que el único ejemplar de Macuahuitl que existe actualmente es uno arqueológico que se encontró, ¿no? Ah, sí, sí. Existía uno en la Armería de Madrid, pero se quemó. Sí, de hecho, ese que dices, sí lo alcancé a ver. No sé si ya lo hayan quitado, pero me imagino que sí. Hace 3 años bueno, ya tiene desde los 90 que se descubrió esta arma. En el salvamento, ahí creo por la Lagunilla, lo descubrió una arqueóloga. La verdad no me acuerdo su nombre. Yo soy muy olvidadizo con los nombres, así que pues si no a mencionar, discúlpenme, no es que los quiera, no es que los quiera esconder, pero se me van los nombres, pero fue una arqueóloga quien descubrió este Macuahuitl, y el Macuahuitl, al parecer, era un Macuahuitl de 2 manos, era un largo, porque las medidas que presentaron en una plática medía 1,10 m o algo así, de largo, y pues de ancho, pues no pasaba ni los 7 centímetros, era muy angostito. Entonces te das cuenta que pues siempre tenemos esta idea del Macuahuitl que es un garrote todo anchote y con las navajas todas gruesas que luego te venden allí en las zonas arqueológicas, o los artesanos, que también aclaro, no lo estoy criticando, nomás estamos hablando del arma, de cómo pudo haber sido, y te das cuenta que era un arma sencilla, o sea, no era como te lo imaginas, ¿no? Era un arma delgadita, de ancho, pues unos 2 centímetros, ¿te gusta? No estaba tan anchote. Y pues sí, lo único que le faltaba a esta pieza era el pomo, lo que es de la parte de abajo. Estaba rota y estaba curviada. Y estaba curviada no porque fuera curvo, sino simplemente pues porque como aquí la zona de centro de México, recordemos que era un lago, estamos en un lugar muy húmedo, pues hace que la madera pues se vaya deformando. Porque muchos empezaron a decir que no, que el Macuahuitl era así, sí existía Macuahuitl, muy curvos, pero no, esa es la forma que, que, que tuvo la madera al estarse expuesto en este tipo de ambiente. Y sí, también había otro Macuahuitl que es el de la Real Armería, que ese se destruyó en un incendio en el siglo XVIII, se perdió, se destruyó, no sé qué le pasó a esa pieza, pero sí tenemos imágenes de cómo pudo haber, de la pieza más en sí, y también hay fotos de esta pieza, que también era una pieza muy larga. No me sé las medidas exactas, pero yo, por ejemplo, hice una réplica, eh, más o menos de 1,20, así de largo estaba, pero bueno, es una aproximación, o sea, una réplica como tal, ¿no? Pero es un Macuahuitl inspirado en ese tipo de pieza que se destruyó. Y era muy largo. Entonces sí, eran los dos últimos que se sabe que existieron, o que teníamos la certeza de que estaban en estos días. También, por ejemplo, el maestro Marco Cervera Obregón, también uno de sus textos presentó, nos dijo que había sido descubierto otra pieza, pero era un Macuahuitl más corto en la construcción de la línea del metro. No me acuerdo qué línea del metro era, pero se descubrió, y pues hasta la fecha no se sabe nada de él. Parece ser que está perdido en los almacenes del INAO, o no sé, o de los museos estos, no sé cómo tengan organizado todo lo que es los descubrimientos. Al menos se sabe de la existencia de estas 3 piezas. No sé, ¿alguna otra duda? Ok. No, hasta ahorita todo bien. Ah, bueno. Entonces, bueno, pasamos aquí a lo que es la vestimenta guerrera. La vestimenta guerrera, yo la divido en 2 tipos, que es el traje de guerra, que es el tahuistli, que es este tipo de traje que protege todo el cuerpo. Por lo regular, es parecido a un mameluco,
pero nada más que este tipo de prenda se ataba por la espalda, no era como que hoy en día te lo atas en la frente. En ese entonces pues se ataba a la espalda. Y lo que es el Ixcahuipil, que era la armadura de algodón. Lo que es el Tlahuistli estaba hecho de varios materiales, desde tela o algunas pieles, o imitación de pieles. En el caso de los guerreros jaguares, parece ser que no usaban piel de jaguar como tal, sino más bien usaban tela de algodón, y ellos les pintaban lo que es las rosetas para dar esa apariencia de piel. Y esto lo digo porque es casi imposible, bueno, al parecer desde mi punto de vista, es imposible que hagas el traje de un guerrero cuando requieres por lo mínimo 2 o 3 felinos. Entonces, pues, imagínate si hicieran trajes para, digamos, un contingente de 100 guerreros jaguar, pues no manches, vas a extinguir a toda los felinos. Entonces, yo pienso que estaban hechos de tela, e incluso una de las cosas que también me llama la atención, que esto lo voy a poner un poco aparte, es por ejemplo en las peleas de tigres que se hacen en Guerrero, que son, no sé si tú lo has visto, pero creo que sí, ¿no? Sí. Que ellos usan un tipo de vestimenta que ellos le dicen tigre, porque sabemos que no es tigre, ¿no? Pero le dicen que son tigres o tecuán, y usan tela pintada. Entonces, es muy probable que este tipo de vestimenta haya sido heredada de los guerreros jaguar. Y lo digo porque en Guerrero, después de la conquista, o incluso antes, hubo muchas colonias de familias mexicas en esa parte. Entonces, después de la conquista digamos que siguieron algunas tradiciones mexicas en aquel lugar, aunque claro, ya están sincretizadas, son de diferente forma, y pienso que desde ahí los trajes de tecuán son un legado de los trajes de guerrero jaguar. También tenemos lo que es el traje de guerrero águila, que posiblemente estuvo hecho de plumas, pero no propiamente de águila, o puede ser que sí, pero digamos que eran, no sé, para guerreros más destacados, no estoy seguro, porque por lo regular, a los mejores guerreros siempre se les daban la mejor vestimenta, se les daban pieles, y a los que no, pues les daban una como especie de copia, ¿no? Perdón. Tenemos lo que es el traje de Guerrero Coyote, que era una orden militar. No la anuncié porque, pues, bueno, no la creí tan importante, entre comillas, pero era una orden sacerdotal de los sacerdotes, porque también los sacerdotes también tomaban parte de la guerra, y entre los sacerdotes también había sociedades guerreras. Tenemos lo que es el Guerrero Coyote, el Guerrero Moyoyaki, algo así. No sé, no recuerdo ahorita el nombre de los sociedades guerreras, pero la más importante era el de Coyote, y el Tlahuistli pues era un traje que en color negro, que se le ponían a veces papel amate o un material parecido, que daban alusión al coyote de fuego. Y pues bueno, mucha de este tipo de vestimenta pues era elaborada en tela y en piel. Ahora pasando a lo que es la coraza de algodón o el Ixcahuipil, pues había varios tipos de Ixcahuipil. Había los que eran unos chalecos sin mangas, que era el más común y el más representado en los códices, que te protegían todo lo que es el torso. Y había otros, como por ejemplo este que estoy señalando aquí, que era un poco más largo y te protegía lo que es los muslos, y por lo regular era opcional, por lo que yo he visto y he notado, para que te quedara un poco más fijo, pues te amarrabas una cinta en la parte de la cintura. Este tipo de Ixcahuipil era muy común entre las caltecas. Y tenemos otro tipo de Ixcahuipil que también es muy poco representado, pero pues que también estuvo, bueno, en sí existió. Era el que era como un tipo de Tlahuistli, pero te protegía todo el cuerpo. Este tipo de Ixcahuipil lo encontramos en las descripciones de los guerreros de Cuscatlán en El Salvador.
En El Salvador, bueno, ¿qué tiene que ver El Salvador? Bueno, los guerreros nahuas del Salvador usaban por lo regular este tipo de xcahuipil de cuerpo completo. Incluso se dice que, por ejemplo, en una crónica nos narran que cuando fue la batalla contra los pipiles del Salvador, que eran, para mí, los pipiles son como el pueblo gemelo de los mexicas, porque también ellos tenían órdenes como guerrero jaguar, guerrero águila, y también tienen una, ¿cómo se llama? En su ejército tenían los mismos rangos que anteriormente anuncié, y bueno, son tanto parecidos a los mexicas. Se dice que estaban tan protegidos los guerreros que incluso dicen que no se podían ni mover. Yo no sé qué tan cierto sea esta descripción, no sé si sea verídica o sea un modo de burla, pero dicen que estaban tan gruesos los trajes que ellos portaban que pues para moverse eran casi imposibles, o sea, casi que cuando llegaban a ser derribados pues no se podían levantar. Entonces, recordemos que la conquista de El Salvador creo que estuvo a cargo de Pedro de Alvarado. Creo que se les hizo más, fue de las batallas un poco más fáciles porque pues se dice que esos guerreros cayeron y no se pudieron levantar y pues ya los conquistadores pues los remataban en el piso y pues ya ahí quedaba, ¿no? Y había otro tipo de Xcahuipil que nada más tenía puras mangas y no tenía nada por debajo. Y bueno, y aquí vamos en la parte que se ataba igual, como todo atuendo nahua, se ataban por la espalda. Incluso también se ataban por frente, pero esto era dependiendo de que si no tenías a alguien que te lo atara, y digamos, si la guerra te requería rápidamente, pues no te daba tiempo de que alguien te lo pusiera, entonces te la tenías que poner de frente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la composición del ejército mexica. ¿Qué pasaba? Bueno, ya habíamos hablado acerca de lo que es el Tepozcali, de un pequeño resumen de cómo es que más jóvenes iniciaban su carrera en lo que es la guerra. Y pues bueno, aquí vemos cómo estaba conformado el ejército mexica. Según las fuentes, nos dicen que los mexicas estaban formados por escuadrones, contrario a lo que se cree de que peleaban todos en desorden, ¿no? De que siempre se nos imaginamos como las películas, ¿no? De Hollywood, ¿no? Incluso de Apocalipto, ¿no? De que ellos iban y tú por acá, yo me agarro al de acá y así como vaya, ¿no? En realidad los mexicas sí tenían una orden, estaban bien ordenados. De hecho, yo me atrevo a decir que tenían un arte de la guerra sofisticado, que incluso si no fuera porque no existieron caballos, no existió la fuerza naval, yo creo que estaría a la par de los ejércitos antiguos, nada más que pues a falta de caballos, pues no, digamos que se quedó en un simple ejército de colombino, ¿no? Entonces se dice que los escuadrones mexicas pues estaban divididos en pelotones llamados jiquipili, que quiere decir, es un número azteca, número mexica que quiere decir 8,000. Entonces esas unidades se llamaban jiquipili. Estaban compuestas por 8,000 guerreros en cada escuadrón, como lo vemos aquí. Cada escuadrón pues tenía su capitán que llevaba el estandarte y era quien nos dirigía. Hay unos autores que dicen que este tipo de ejércitos, cada calpulli aportaba alrededor aproximadamente 8,000 hombres. Hay otros que decían que eran menos, que aportaban 300, otros que aportaran 400, y bueno, así nos podíamos, te puedo dar varios ejemplos, ¿no? Pero parece ser que a lo mejor tal vez así estaban divididos, y digamos que los 20 barrios de Tenochtitlan que aportaban 8,000 daban un total de 160,000. Yo sé que muchos van a decir que es un número un poco exagerado, yo también estoy de acuerdo, pero no es una cifra exacta, porque dependiendo, ¿no? A veces las campañas militares, pues a veces nada más te disponían de pocos hombres o incluso de muchos más. Te puedo poner ejemplos, por ejemplo, en la batalla que los mexicas perdieron contra los tarascos, pues los mexicas llevaron 20,000 guerreros contra 40,000 tarascos, entonces pues te das cuenta que era mucho menor los efectivos. También depende de cuántos hombres estaban
dispuestos, o más bien estaban preparados para una campaña. Entonces, más que nada yo presento este cuadro de cómo estaban aproximadamente formados los mexicas. Estaban formados por escuadrones y ellos iban dirigidos por un capitán. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Hago pausas para ver si, no sé, alguien del público o tú tengan alguna duda que yo les puedo responder. No, hasta ahorita no. Ni tampoco los que están viendo no han surgido dudas. Ok. Nada más, no sé si me pueden decir si el audio se sigue oyendo con eco o ya se arregló. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces seguimos. Yo creo que sí, ya se arregló. Ok. Entonces, ¿en qué estábamos? Los escuadrones, muy bien. Bueno, así es como estaban, digamos, en composición del ejército mexica. Entonces, bueno, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, el Tlatoani, o digamos que, ¿por qué existían por qué los mexicas hacían la guerra? Yo ahorita nada más voy a enfocar en la cuestión práctica, en la cuestión no ritual, porque pues muchos pues me van a decir, no, pues es que lo hacían por alimentar a Huitzilopochtli, porque querían capturar a prisioneros para el sacrificio, tenían que alimentar al sol. Digo, eso también es válido, pero yo me voy a enfocar más que nada en la cuestión militar funcional, porque así como había una ritualidad, había todo este tipo de parafernalia mágico-religiosa, como tú le quieras llamar, pues había un trasfondo político. No era de que, ay, porque soy religioso voy a hacer la guerra, no. O sea, sí, pero había un trasfondo el cual los mexicas querían hacerle o querían expandirse, ¿no? Una de estas razones era porque pues ellos querían controlar rutas comerciales, eran por motivos políticos, porque a lo mejor querían apropiarse de que los recursos de algún pueblo o qué sé yo, ¿no? Eran varias las razones por las cuales los mexicas siempre emprendían una campaña de conquista, pero la principal era la búsqueda de tributos y territorio. Los mexicas, lo que ellos hacían era de que, pues, eran antes también, aparte de guerreros o una sociedad militarista, pues trataban de comercializar, trataban de digamos, traer riquezas a Tenochtitlan, y para ello pues se valían de los Pochtecas. Los Pochtecas eran este tipo de comerciantes que llevaban los productos a intercambiar y luego los traían a Tenochtitlan y cosas de ese tipo. Entonces lo que hacían era de que, por ejemplo, iban a un pueblo, iban a querer comercializar y pues los Pochtecas también funcionaban como espías. Estos Pochtecas les daban información al Tlatoani de qué es lo que había en aquella ciudad, qué recursos posiblemente tenían, y esto se lo pasaban. En primera instancia se trataba de hacer una amistad, un acuerdo amistoso, no luego agredir, sino porque pues el último que querían pues el Imperio Mexica era más que nada entablar una guerra. No sé si me escucha escuchando, creo que se fue la señal. No, sí, a ver. ¿Sí me escuchó? Sí, tú sí te oyes bien. Ok. Yo fui el que cambió a ver el micrófono, a ver si se deja de escuchar el eco. ¿Se escucha eco? Contigo no, nada más conmigo. Ok. A ver, entonces, ¿qué estábamos? Sí. Entonces lo que ellos hacían era de que enviaban poistecas a evaluar la situación de la ciudad, y pues bueno, lo que querían era unas transacciones, eran intercambio de productos, ¿no? Un pueblo se negaba, pues lo que hacían era de que, pues primero que nada se trataba de convencerlo, ¿no? Pero cuando un pueblo se negaba,
pues obviamente, pues el Tlatoani él debatía con sus generales la posibilidad de anexar ese territorio. Una de las causas que también por las cuales los guerreros, el Imperio Mexica te declaraba la guerra, era por 5 razones. Una era la más común, era que a veces los Poltecas eran agredidos y en muchas ocasiones pues los mataban, y esto era como una especie de agresión directa al Imperio Mexica. Entonces era una de las razones por las cuales ellos te declaraban la guerra. Y la otra, pues como te dije, eran las ofensas a los mercaderes. Otra era de que a lo mejor los mexicas querían imponer el culto a Huitzilopochtli, aunque muchos piensen que no, pero sí, sí lo llegaban a imponer. Y digamos que si este pueblo no aceptaba a Huitzilopochtli, pues también era una especie de insulto, ¿no? Y era un motivo suficiente para declarar la guerra. Y también, pues, el no querer comercializar, pues era también considerado un insulto. Y también a veces los pueblos que llegaron a tributar y no lo querían hacer también era una declaratoria de guerra, porque había pueblos que a lo mejor no estaban conquistados por los mexicas, pero tenían un acuerdo comercial, y si esos de un día para otro se negaban, pues también los mexicas lo tomaban como una especie de ¿cómo se llama?, de rebelión, y es cuando te declaraban la guerra. Lo que hacían era de que, por ejemplo, cuando un Tlatoani se interesaba en un pueblo, lo que hacía, como mencioné anteriormente, mandaban al Puxtecat, le decía la información de la ciudad, y pues bueno, y se negaban a comercializar, pues enviaban embajadas. No era de que me enojo y ya te envió el ejército y ya te ataco, no. Había protocolos los cuales había para declarar la guerra, ¿no? El Tlatoani enviaba varias embajadas, enviaba 3 embajadas. La primera, pues iba pues con el gobernante, ¿no? Y le exponía los motivos por los cuales ellos estaban ahí y por los cuales, pues, ellos, pues sí, o sea, te exponían la situación, y ya dependiendo de la respuesta que te daba el gobernante enemigo, pues es como reaccionaban los embajadores, ¿no? La otra embajada iba a la nobleza, a los señores. Les decían que pues que convencieran a su señor de que pues les convenía comercializar con el Imperio Mexica, y que pues iban a tener ventajas, iban a ser protegidos por el Tlatoani, iban a tener acuerdos amistosos, incluso enlaces matrimoniales, porque también era muy común que una de las de relacionarse con pueblos lejanos, pues era el matrimonio, en el cual el Tlatoani ofreció una de sus hijas en el matrimonio al gobernante, y la tercera embajada pues se dirigía al pueblo de aquella ciudad, y pues les decían que pues no les convenía negarse, porque pues los ejércitos mexicas podrían asolar a su ciudad y destruirla, ¿no? Y bueno, se les daba un plazo de 20 días, y pues se les dejaba pensar al gobernante de aquella ciudad, pues si decidía o no. Si de plano decidía no comercializar y daba una negativa en ese momento, pues lo que hacían los embajadores mexicas, ellos ya llevaban eh, unos obsequios que era muy común en el México antiguo, que cuando declarabas la guerra te daban una especie de escudos, de mantas y de macuahuit, como decirte, ¿sabes qué? Te voy a declarar la guerra, te entrego esto, y si tú lo aceptas, me aceptas esto, es porque estás aceptando que te estoy declarando la guerra. Y también se dice en las fuentes que al gobernante se le untaba con una especie lo pintaban de negro, parece ser. Entonces, al momento que el gobernante aceptaba esto, pues ya estaba aceptando prácticamente que pues sí iba a entablar una guerra con los mexicas. Bueno, después de esto, lo que hacían era que los embajadores regresaban a Tenochtitlan, le informaban al Tlatoani sobre la situación, y pues ya el Tlatoani pues convocaba, digamos, a sus generales, convocaba al Tlactocan. Para quienes no sepan, el Tlactocan era un consejo de ancianos que eran los que elegían a los Tlatoque, y bueno, se ponían de acuerdo, ¿no? Evaluaban la situación, empezaban a ver qué posibilidades había de cuántos efectivos juntar, empezar a reunir la logística militar,
reunir lo que son los alimentos, ordenar a los guerreros, etcétera, todo lo que conlleva la organización de un ejército. Y este tipo de organización, pues no era de un solo día, te llevaba semanas, incluso meses, porque uno podía pensar de que llegabas y le exponías al Tlatoani lo que había pasado y el Tlatoani, no, de una vez ya vámonos, no, era de que tenían que pensarla, tenían que evaluar y tenían que organizar. Entonces ya después de que pues, ya se había declarado la guerra, el Tlatoani empezaba a movilizar a todos los capitanes a que empezaran a reclutar a todos los efectivos posibles y se enviaban mensajeros a las ciudades tributarias. En este caso que era Texcoco y Tlacopan. Se les informaba que pues estaban en guerra y que pues iban a ir a una campaña y pues estaban y se ponían de acuerdo en qué momento se iban a encontrar estos ejércitos. Y bueno, ya después de que ya estaban organizados, pues se enviaban otros mensajeros a las ciudades tributarias y se les informaba que pues ahí va a pasar el ejército y que estas ciudades tenían la obligación de recibir al ejército mexica, de alimentarlos y de acogerlos, porque si de lo contrario se negaban, pues podían tomar represalias en contra de estas ciudades tributarias. Entonces la marcha siempre la emprendían en las noches. Primero salían lo que son los sacerdotes, llevaban lo que son las efigies, las sociedades guerreros sacerdotes, pues eran los primeros en salir. Al día siguiente empezaban a salir las sociedades guerreras y también a su vez lo hacían por días, no lo hacían como que de un día, ¿no? De que, no sé, hoy es martes y vamos a sacar todo el éxito, no. Hoy martes vamos a sacar a los sacerdotes, es un ejemplo, ¿no? El miércoles vamos a sacar a las sociedades guerreras, el jueves vamos a sacar a la gente de los Calpuli y así sucesivamente, porque también si tú sacabas al ejército en un día, podías entorpecer las actividades cotidianas de Tenochtitlan, entonces pues no convenía, entonces tenían que sacarlos por días y por partes. Y ya pues se tenían que poner de acuerdo, bueno, previamente se tenían que poner de acuerdo en qué lugar se tenían que reunir y también coincidir con los ejércitos de Tlacopan y de Texcoco si es que ellos participarían en la conquista. Ya cuando ellos iban marchando, empiezan a desplegar una serie de mensajeros y otro tipo de espías que en este caso se dedicaban a adelantarse y empezaban a dar información a toda hora, a cada día, de cómo estaba el terreno más adelante, qué había por allá. O sea, digamos, ya existía una red de caminos en el México antiguo, sí existía, pero más que nada era para saber si, por ejemplo, el ejército enemigo había mandado una avanzada y no lo sorprendiera. Entonces, esa es la función de algunos espías que ellos llamaban Kimitchin, que significa ratones. Estos ratones pues se dedicaban a eso. Y también enviaban mensajeros y painaris a otras ciudades tributarias porque a, tenían que pasar a un pueblo a pasar la noche y al siguiente y así al siguiente tenían que estar pasando por varios pueblos tributarios y de la misma manera tenían que alimentarlos y acogerlos. Entonces ya cuando iban avanzando, por ejemplo, hay una cita que nos dice Fray Diego Durán, que dice que a veces las ciudades tributarias que iban recibiendo a los mexicas, pues no lo hacían de buena manera, porque dicen que los mexicas cuando llegaban, pues llegaban como en un afán muy alzado, ¿no? Muy soberbios, ¿no? De que, pues si tenían hambre, pues a los pobladores de esa ciudad, pues les robaban lo que eran los guajolotes, la comida, o sea, tenían impunidad en ese aspecto de que si se les daba la gana de que querían meterse en una casa y querer robar la comida, lo hacían. Y no les decían nada, y los pobladores pues, no podían decir nada, ¿no? Porque si tú te ponías al brinco, pues el imperio mexica pues te tomaba represalias. De hecho, eso lo narra Durán. Hay una cita que dice que iban los mexicas haciendo tal mal que podían, como ahora lo hacen los españoles, y de hecho llama la atención que también dice que como ahora lo hacen los españoles, te da a entender que los españoles en su tiempo también hacían ese tipo de actos, ¿no? Y los mexicas en su tiempo lo llegaron a hacer. Entonces, pues tenían que levantar tiendas, porque sí, los mexicas tenían una logística que incluía levantar tiendas de campaña,
Si, por ejemplo, la ciudad tributaria que los acogía estaba muy pequeña y el ejército no cabía, pues tenían que acampar a las afueras de la ciudad. Ya cuando amanecían tenían que seguir la marcha y así sucesivamente hasta pasar por todas las ciudades hasta que por fin se encontraban con los otros guerreros de la Triple Alianza o los aliados y ya marchaban a aquella ciudad. Y bueno, cuando llegaban a su punto de destino, lo que pasaba es de que pues ya el ejército enemigo pues ya sabía de los movimientos de los mexicas, ya sabían que ya venían y pues ellos por ende también ya estaban listos. Había veces en las que se protegían detrás de sus ciudades porque muchas ciudades mesoamericanas estaban amuralladas, pese a que muchos piensan que no existían fortalezas ni murallas, sí existieron, o a veces el ejército enemigo pues los esperaba fuera de la ciudad para que no llegaran a entrar, para proteger incluso las murallas. Cuando se encontraban, lo que hacían es de que hacían un tipo de rituales, los sacerdotes empezaban, digamos, a bendecir o sacralizar el campo de batalla con las figuras que ellos llevaban, y los combates siempre empezaban al amanecer, siempre al sonido del caracol, y hacían, digamos que, como una especie de ritual en el que un hombre empezaba a prender el fuego, y cuando este fuego encendía, era la señal de que ya se podía dar inicio a la batalla. Tocaban los tambores, las trompetas, y según nos dice Fray Bartolomé e incluso el conquistador Anónimo, que empiezan a lanzar una serie de gritos y espantos que quienes no estaban acostumbrados, pues se horrorizaban. Incluso los españoles, cuando les tocó pelear por primera vez con los mexicas, pues ellos se horrorizaron por la gritadería que ellos lanzaban y las injurias que luego echaban, ¿no? Entonces, cuando ellos hacían esto, pues obviamente las arengas, ¿no? Las arengas militares, ¿no? De que hombres se elevan desde armas, ya sabes, ¿no? Los que vemos en las películas, ¿no? De que te dan tu discurso. Eso también existía en la época prehispánica. También los del bando anterior hacían lo mismo, y ya cuando terminaban de insultarse y todo eso, los mexicas empezaban a lanzar proyectiles, armas arrojadizas, empezaban a lanzar flechas, empezaban a lanzar los dardos de Atlas, las ondas. El contingente que ellos empleaban eran pues este tipo de guerreros que usaban armas de largo alcance, y también se dice que a veces los contrarios hacían lo mismo. Ya cuando se gastaban todo lo que es el armamento de largo alcance, pues era el momento de que a veces era el momento de que los escuadrones mexicas, los que iban con Macuahue y Chimali, entraran en combate. Ellos iban obviamente en formación, como te dije anteriormente, que muchos piensan que iban de aquí para allá en desorden. No, los mexicas iban en formaciones cerradas, iban atacando a la batalla cuerpo a cuerpo, y así es como chocaban con el ejército contrario. Los mexicas lo que hacían en primera instancia no era soltar a todo, no era cargar con todo el ejército, sino soltaban, no sé, digamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, de 20,000 reunidos ahí, pues los mexicas enviaban una avanzada de, no sé, de 5,000 hombres a atacar primero. Ya si esos hombres lograban hacer retroceder las filas enemigas, pues empezaron a enviar efectivos eh, por etapas, ¿no? Para socorrerlos. También se dice que los ejércitos mexicas pues tenían hombres de reserva más frescos, por si se requería, ya si depende de la batalla. Si la batalla era muy dura y de plano el primer choque de los mexicas no lograban doblegar al ejército contrario, pues empezaban a enviar a más hombres. Y bueno, las batallas pues eran cuerpo a cuerpo, no eran como que, no eran de capturar. Esto lo voy a hablar un poquito más adelante sobre el otro tipo de guerra que es el que más se habla. Y bueno, ya depende se medían las fuerzas, ya depende de pues, quién empujara más, o sea, literalmente pues hacía retroceder a otro enemigo. Los mexicas lograban romper las formaciones del enemigo contrario, pues era muy común que el enemigo contrario se replegara, huyera, y los mexicanos empezaron a perseguir, y al tal punto de que a lo mejor se replegaban adentro de la ciudad y los mexicas pues los asediaban. Ya los últimos que entraban en combate eran los jóvenes del Telpochcali, como mencioné anteriormente. Ellos, los que ya iban a sus primeras guerras, pues los dejaban entrar en combate ya cuando ya se tenía la certeza de que la batalla se iba a ganar. Cuando no se tenía la certeza
de que si iba a ganar, pues no los lanzaban nada más porque sí. Bueno, ya después de la batalla, cuando vencen al ejército contrario, entran a la ciudad, depende de la Tony en turno también depende de la, ¿cómo se llama? Del carácter o del ánimo que tuviera. Había veces en las que pues simplemente eh, no llegaban ni a saquear o no llegaban a matar a la gente, o había por ejemplo, Catonia o Wizard, que se dice que era el de los más sanguinarios, bueno, así lo dicen, que él incluso, si él se le apetecía, dependiendo que si se le hizo difícil la conquista, él mandaba a matar tanto a niño como a anciano y a quien fuera. O a veces era benevolente y simplemente nada más ataquen y saquen y ya nada más incendien el templo. Porque una de las señales de la victoria mexica era tomar el templo principal, capturar al dios patrono de esa ciudad. Cuando lo capturaban, se procedía a incendiar el templo y era una señal de que habían ganado la guerra. Y como mencioné, pues dependiendo, a veces los mexicas pues llegaban a saquear, llegaban a incendiar la ciudad, aunque también se dice que trataban de no dañarla, pero sí llegaban a hacer cosas que pues los españoles llegaron a hacer en su momento, ¿no? De que pues llegaron a asolar ciudades, llegaron a matar a mucha gente, pues los mexicas hacían lo mismo. Ahora, cuando se vencía aquella ciudad, pues los gobernantes pues se rendían, ¿no? Enviaban a sus mensajeros, querían presentarse ante el Tlatuani o ante el capitán, y pues se rendían, ¿no? Y decían que una de las formas de rendirse era ofreciéndoles a los mexicas mantas o cualquier producto que ellos hubiesen querido, ¿no? En este caso, si los mexicas querían esa ciudad porque a lo mejor ahí se producía oro, o se producía mantas o plumas muy, muy caras, pues lo que hacían era llevarle estos productos a los capitanes mexicas o a Tlatuani en turno, como diciendo, mira, aquí están mis cosas, yo me rindo, te voy a tributar y pues ya no hagas tanto daño a mi ciudad, ¿no? Entonces, cuando se rendían, pues el Tlatuani pues podía ser benevolente y pues aceptaba este tributo y ya se le imponía lo que debían de tributar cada cierto tiempo, ¿no? Si era un lugar que había puesto mucha resistencia, pues no se le imponía un tributo muy fuerte. Simplemente, ¿sabes qué? Dame tanto en cada 80 días o cada 20 días o anualmente me vas a dar esto. Y ya. Lo que hacían era de que dejaban al gobernante ahí que siguiera gobernando a su pueblo, y si de plano esta ciudad fue muy difícil y no se quería rendir a pesar de que ya tenía la batalla perdida, pues podían asesinar al gobernante, al pueblo lo castigaban, lo saqueaban y les imponían un tributo mucho más pesado. Incluso el tributo a veces era de que, por ejemplo, si ese pueblo no producía pieles de jaguar o plumas de quetzal, si no lo producía, se lo imponían. No, es que yo no sé cómo conseguir plumas de quetzal o pieles, pues ni modo, tú lo consigues porque pues es lo que te voy a imponer, lo consigues y lo quiero en tal fecha, y si no, voy a volver con mis ejércitos a destruir tu ciudad. Y había casos en los que a veces sí se llegaba a exterminar a la población. Incluso se dio un caso, por ejemplo, en Ostuma, donde parece ser que Aguizot exterminó a la población chontal de aquella época y la repobló con familias mexicas. Eso era lo más grave que podía hacer el imperio. Era cambiar, ahora sí que exterminar tu población, y lo empezaba a poblar con gente de Tenochtitlan. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, hasta ahorita todo bien. A ver, nada más que voy a desactivar tantito tu audio a ver si ya me empiezo a escuchar bien. ¿Ahí tú me oyes? Ya no te escucho. ¿Ahí ya no me oyes? Bueno, quién sabe por qué Ok, me sigo escuchando doble. ¿me escuchó? Sí, ahora sí ya. Ah, es que te silencié tantito. Que a lo mejor puede ser tu audio el que haga que... Yo ya no te escucho. ¿No? ¿Ahí ya me oyes? Bueno, bro.
Ya, ¿ahí me oyes? Te escucho muy bajito. Vamos a ver si, por ejemplo, entre el público ayer unas preguntas, no sé. Pues hasta ahorita, ¿ahí me oyes? Bueno, bueno. ¿Me oyes? ¿No? ¿No me oyes? ¿No me escuchas? A ver, ¿ahí ya me escuchas? Sí, te escucho bien bajito, pero te escucha. Te escucho. Ah, bueno. ¿Quién sabe por qué? Ya traté de resolver lo del audio, pero no encuentro. Y hasta ahorita Bueno, no te han escucho bajo, surgido. pero bueno, no sé si, como decía, hay alguna duda o pregunta. Pues hasta ahorita no han surgido en el chat dudas. Este, Tengo nada más. está en vivo desde tu página, porque no lo veo, ¿eh? Sí, 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 en mi página sí está en vivo. ok. Bueno, y así es como retomando la plática, era como empezaba, era como anexaban a un pueblo a tributar al Imperio Mexica. En la siguiente lámina tenemos de que a veces, por todo imperio de la antigüedad de los mexicas, tenían guarniciones en puntos estratégicos y en zonas limítrofes. Por ejemplo, se tiene la existencia o está documentado de que existieron 11 guarniciones militares en varios puntos fronterizos del imperio, ¿no? Tenemos lo que es eh, la guarnición de Cuauhtémoc, que está en Veracruz, en Huachayacat, hoy Oaxaca, en Sozolán, que es en el estado actual de Oaxaca. Tenemos Ostuma, que era una fortaleza propia entre los límites que hoy ocupan Michoacán y Guerrero. También tenemos lo que es la guarnición de Atlán, que está en el norte de Puebla, cerca del río de Pantepec. La otra es en Tezapotitlán, en el norte de Puebla. Quechultenango, que está en el río de Enchilapa, en Guerrero. Itzeyocán, Veracruz. Y Poctepec, probablemente en la Mixteca, Oaxaca. Estas eran las fortalezas y guarniciones que tenían apostados el Imperio Mexica. La razón era, la principal era de que ponían esas guarniciones para mantener vigiladas las fronteras, porque era muy común que los pueblos que no tributaban a los mexicas, pues llegasen a atacar el territorio del imperio. Otra de las razones era de que tenían que estar cerca de pueblos que comúnmente estaban en constante rebelión y como eran pueblos pues muy lejanos de Tenochtitlan, pues era muy tardado y lleva mucho tiempo enviar un ejército desde Tenochtitlan y por eso tenían estas guarniciones donde apostaban un considerable número de guerreros por si se requería la ocasión o más bien la rebelión. Esos fortalezas también se encargaban de cobrar tributo. Eh, eh, Se sabe que a veces, como repito, como Tenochtitlan estaba muy lejos de esas fortalezas, pues lo que hacían era de que los pueblos que estaban cerca de esas fortalezas tenían que mantener este tipo de lugares llevando tributos en productos como comida, frijol o incluso pertrechos militares. También se sabe que las fortalezas también pedían como tributo a guerreros, ¿no? Cuando, por ejemplo, los mexicas estaban en campaña, pues necesitaban toda la ayuda posible y pues estas guarniciones pues enviaban estos contingentes de guerreros a socorrer. Esta era la función de las guarniciones. Por ejemplo, la fortaleza de Ostuma en Guerrero, que es la más mencionada de todas, que era de hecho
es la fortaleza que más tuvo conflictos porque estaba prácticamente en medio entre el Imperio Mexica y el Imperio Tarasco, pues era un punto de muchos encuentros y muchos conflictos, porque se sabe que pues los tarascos comúnmente a veces atacaban esta fortaleza y pues para los tarascos era vital conquistar esta plaza. Entonces, pues en Ostuma, pues era la guarnición y la fortaleza donde había mucho más guerreros mexicas por el mismo motivo. De hecho, hacia el año de 1519, poco antes de la llegada de Cortés, esta fortaleza fue capturada por los tarascos en una batalla. Y esta fortaleza, pues la perdieron los mexicas. Y de igual manera, eh, pues trataban de salvaguardar las fronteras. Y bueno, los tipos de guerra mexica, pues como mencioné la anterior, perdón, era la de conquista, que es la que les enuncié anteriormente, la que solamente buscaba la tributación y la expansión del territorio, y la otra que es la guerra florida o los Achilloyot, que es la que más está documentada, la que más se conoce, y este tipo de guerra es la que tiene que ver mucho con el sacrificio humano. Espérame que mientras la guerra de conquista buscaba la expansión del imperio, pues la guerra florida, pues lo único que buscaba era la obtención de prisioneros, pero el trasfondo de esta guerra o esta batalla era más que nada el ejercicio militar de los guerreros, ¿no? Para que estuvieran fogueándose a cada rato y no estuvieran como que, ¿cómo se llama? Pues más que nada estar en constante ejercicio, ¿no? También la guerra florida servía para ir ascendiendo, porque es aquí donde los guerreros y los varones que salían de las escuelas, pues es aquí donde se probaban también. Aquí es donde iban a hacer sus capturas y ya dependiendo de que si tenían éxito o no, si tenían éxito, pues iban ascendiendo y si no, pues era una especie de batalla mortal porque si te capturaban, pues ya era porque de plano ya te llevaban para el sacrificio. Esta guerra se hacía con 6 señoríos, en los cuales estaba Tlaxcala, estaba Tlixco, estaba Cholula, estaba Huejotzinco, Tecoa, Tiliquiutepec y no me acuerdo qué otro, eran 6 señoríos. Con ellos se pactan las guerras floridas en la época de Moctezuma I, pero el artífice de estas guerras era Tlaquelel, quien las instauró en esa época, porque para hacer este tipo para engrandecer la ciudad de Tenochtitlán, pues hacían muchas obras, sobre todo la ampliación del Templo Mayor, y pues se requería de gente para ofrendarla, ¿no? Entonces, pues Tlacaelen instaura estas guerras floridas y se pacta con estos 6 señoríos. Como repito, yo siempre he dicho últimamente que a veces se le achaca a los mexicas de que eran un pueblo que, pues sí, o sea, era un pueblo, un imperio que sometía, un pueblo que asolaba, y que la razón por la cual estaban cansados, sobre todo toman a los tlaxcaltecas de que pues estaban cansados de la opresión mexica, ¿no? Cuando en realidad, pues ellos tenían un pacto con los mexicas, ¿no? En las guerras floridas. Entonces, a lo que voy es de que, por ejemplo, si los mexicas llegaban a capturar, no sé, tlaxcaltecas, pues los tlaxcaltecas también se llevaban prisioneros mexicas y los sacrificaban. Y también jugaba aquí lo que es la antropofagia ritual. Y pues también, por obvio, los tlaxcaltecas, pues también consumían a guerreros mexicas, ¿no? Se los comían, ¿no? Por así decirlo. Otra de las particularidades de la guerra Osachillayoy era de que eran menos los efectivos que en una guerra de conquista, ¿no? En una guerra de conquista, pues hablábamos de 20,000 o hasta cientos de miles de guerreros que iban a una campaña, mientras que las guerras floridas, pues eran pocos cientos. Es decir, y también lo que tenía es de que el acuerdo de este tipo era de que tenía que ser el mismo número de efectivos. Si, por ejemplo, no sé, los mexicas les tocaba hacer una guerra florida con 5, pues si los mexicas llevaban 100 hombres, pues los de Huejotzinco también tenían que
poner a 100 soldados o 100 efectivos para pelear. Este tipo de guerra también se distingue porque no se usaban formaciones ni escuadrones, no se usaba la logística que se requiere en una guerra de conquista. Aquí nada más iban a un campo de batalla que ellos elegían que era muy cercano a Tenochtitlan o incluso muy cercano a Tlaxcala. Y aquí es donde se ponían de acuerdo. Este territorio les decían el Yautlali o el Cuautlali o territorio del Águila, así es como le llamaban. Y pues aquí el propósito era capturar, ¿no? Aquí también una de las cosas que distingue también a la Guerra Florida era de que no se permitían emboscadas, no se permitían estrategias como por ejemplo no podías atacar por sorpresa, no podías usar estratagemas como esconderte, digamos, en los arbustos o en los árboles para atacar a tu adversario, cosa que en la guerra de conquista sí se hacía, y que en un principio el combate era cuerpo a cuerpo. Aquí entra lo que es un tipo de arte marcial eh, que aunque no lo conocemos, nos da indicios de que conocían un sistema de combate mano a mano, pero poco a poco esta guerra florida se fue transformando en que empezaron a meter armas de mano como macuahue y chimali, porque también no se permitía el uso de arcos, no se permitía el uso de ondas, no se permitía el uso de atlas, solamente a lo mucho era el macuahue del chimali o la lucha cuerpo a cuerpo, y aquí sí peleaban sin orden. Aquí era de que estabas estabas con tus compañeros de un lado, en el otro lado estaba el ejército o los guerreros que iban a participar. Tú tenías que ir a enfrentarte a cualquiera de ellos, a tratar de capturarlos y tratar de que no te capturaran también, porque pues si te capturan, pues ya obviamente que pierdes y te llevan de prisionero y pues no te conviene tampoco, ¿no? Entonces aquí es una guerra casi casi como campal. Incluso muchos historiadores como Isabel, bueno, Bravo, nos dicen que es algo parecido a las cosas medievales, que tienen algo como de tinte caballeresco, y es así como funcionaban las guerras floridas. Y poco a poco fueron evolucionando hasta que pues ya se empezó a usar el arco, el atlas, y ese tipo de cosas llegó a desembocar en guerras floridas. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso es contra Tlaxcala, que recordamos que antes de la llegada de Hernán Cortés, los españoles, en una guerra florida, pues muere un hijo de Moctezuma, o no me acuerdo si era su hijo o un familiar de él, muere a manos de los tlaxcaltecas y pues Moctezuma se enoja y empieza a amedrentar a los tlaxcaltecas y empieza a hacer ya una guerra ya más, como que más formal, ¿no? ¿Cuál es el origen de las guerras floridas? La guerra florida no es ni mexica, no la instaura Tlaquelel. Las guerras floridas se tiene registro que incluso lo hacían los toltecas, parece que lo hacían los toltecas, y en el postclásico, ya más a finales de la época prehispánica, los chalcas tenían una especie de guerra florida que también hacían, pero no como la conocemos, y los mexicas pues heredaron ese tipo de batalla, ¿no? Y esos eran los dos tipos de guerra que se hacían en el México antiguo. Comúnmente pues se suele confundir o se usa el argumento de que pues los mexicas no mataban a sus enemigos porque pues se la pasaban capturando, cosa que pues es una verdad a medias, porque sí mataban en la guerra, en las guerras de conquista, y en la guerra florida pues nada más era capturar. Ahora hablando un subtema de la guerra florida que yo sé que a muchos les interesa, que es lo que es el estilo de pelea, que parece ser que el estilo de pelea posiblemente se haya basado en lucha cuerpo a cuerpo similar a una lucha grecorromana. Esa es mi teoría, no lo dice ningún historiador, no lo cito porque es una teoría mía. Parece ser que se hacían con llaveos o algo así como ¿qué te digo, no? Como en la lucha libre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No tan como lucha libre, pero parece ser que pues, si tú vas a capturar, lo que vas a usar es una especie de llaveos o derribes en las cuales pues tú vas a usar para tratar de capturar a tu adversario, ¿no? O los que vayas a capturar.
que ya donde entra todo este tipo de parafernalia arte marcialista, porque yo sé que algunos, hay unos entusiastas que pues sacan sus propias, ¿cómo se llama? Posturas, sus teorías, ¿no? De que te confunden el arte marcial con el karate y el kung fu y cosas de ese tipo y te empiezan a meter la idea de que los mexicas lanzaban patadas y karatazos y cuando no es así, cuando si tú te pones a estudiar lo que es la guerra florida, parece ser que la forma de pelear era mediante derribes y llaveos. Se buscaba como inmovilizar al combatiente, ¿no? Así es. Buscaban inmovilizar al combatiente y pues solamente eso, desgraciadamente no hay más descripciones que nos digan qué tipo de llaveos, ¿no? Porque pues solamente te imaginas. También tienes que tomar en cuenta que se hacían este tipo de lucha con Macuauhir y Chimali, porque también tenías que cuidar de que pues no debías de matar a tu adversario, que aunque claro, sí se sabe que en las guerras floridas sí había muertos en las campales, pero el propósito pues nada más era capturar, porque un combatiente muerto pues no te sirve, no te gana prestigio, tienes que a fuerzas capturarlo y llevarlo ante tu general o ante tu capitán en turno, quienes hacen los conteos, porque por ejemplo en el campo pues tú capturas, incluso también llevas sogas, porque los tienes que amarrar y los pones en un espacio donde pues tú los vas dejando ahí, casi casi como, pues sí, como un juego, prácticamente más que batalla, es un juego de guerra mortal, yo le digo que es un juego de guerra mortal porque pues, aunque no tengas altas probabilidades de morir ahí, pero si te capturan, pues es obvio que te van a llevar a un destino en el cual te van a sacrificar. Entonces, se dice también que pues una de las cosas que estaban prohibidas en la guerra florida era que tú le robaras cautivos a tu compañero, porque también sucedía de que pues también podías hacer trampa y como están ahí los cautivos en fila, están amarrados, tú puedes mentir y decir, no, es que yo lo capturé, ¿no? Pero pues sí había un control de quiénes capturaban y si te cachaban mintiendo o robando algún cautivo, pues estaba penado con la muerte. No puedes hacer eso. También, eh, también podías capturar en grupo, porque también las fuentes nos dicen, sobre todo Sagún, que es el que nos da más detalles de esto, que por ejemplo los más jóvenes que empezaban su carrera militar, que a veces sí llegaban a capturar en grupo con sus compañeros, podías capturarlos y era válido, pero sin embargo, en la ética mexica, pues era mal visto porque era considerado como un acto de cobardía que tú, con ayuda de otro, llegases a capturar a algún prisionero. De hecho, hay unas palabras que le dicen los ancianos a estos jóvenes de que más vale que te capturen a que tú captures en compañía de otros porque serías tomado como algo afeminado, algo así dice el texto. Entonces, pues te da a entender que estaba mal visto, era válido, pero era mal visto. Otra de las cosas que tiene que ver con la guerra florida es de que a lo mejor tú estás en plena batalla, te capturen y te escapes, porque también pasaba de que te podían capturar y tú no querer irte a ser sacrificado o irte de prisionero, pues también podías huir, pero también era mal visto y si tú regresabas a tu lugar de origen, pues era repudiado, ¿no? Te desterraban o incluso te llegaban a matar porque estaba penado que tú escaparas. Y esto lo podemos ver con Tlahuicoli, que hay varias, ¿cómo se llama? Crónicas de su historia, pero coinciden que todas en que cuando él derrota en el sacrificio gladiatorio a varios guerreros mexicas y que Moctezuma le da su libertad, él no quiere regresar porque no, él prefiere morir porque pues obviamente él es más seguro que supiera esta regla de que si tú te capturan y de repente regresas, pues no serías bien recibido. Entonces, pues fue una de las cosas en las que Tlevicole prefirió que lo sacrificaran y pues quedar ahí. Entonces, bueno, yo creo que eso era básicamente lo que es
lo que es la guerra mexica, el armamento, todo lo que es algo, hay mucha más información, pero nos llevaríamos un restísimo de tiempo y pues no sé qué opinas. Yo con eso doy por terminado mi pequeña exposición, espero que haya sido entendible. Sé que algunos datos, pues a lo mejor me pasé algunos datos, pero pues como por eso yo prefiero que el público me pregunte si tiene alguna duda. Estoy aquí para responder cualquier cosa. Sí, a ver si generaron algunas dudas. No, pues me pareció una exposición muy completa. Sí, no había yo ahondado mucho en la guerra entre los mexicas, la verdad. Pues sí, es un tema muy interesante. Yo creo que hay todavía mucho más, ¿cómo se llama? Hay más tela de dónde cortar, ¿no? Hay más información, nada más que pues, digo, a veces el tiempo pues no da para más, pero yo creo que lo más importante pues ahí lo estoy dando. También las fuentes, pues las fuentes no las puse aquí, pero recomiendo leer los trabajos del maestro Marco Antonio Cervero Obregón. Yo sé que él no me va a ver porque pues está en sus cosas, pero si llega a ver, pues quiero que sepa que, que de mucho de su trabajo de él yo tomo y estudio. También tengo, por ejemplo, para leer, no sé, a Fray Bernardino de Sagún, que también te da unos aspectos, Fray Diego Durán, la maestra Isabel Bueno Bravo, que también tiene trabajos sobre guerra mexica, un sinfín de historiadores, porque pues muy pocos te hablan de lo que es todo esto de la guerra, ¿no? Todos te hablan de los aspectos cotidianos como sociedad, náhuatl, religión, pero muy pocos te hablan de lo que es lo que es la guerra. Entonces, pues ahí tienen el tema y espero que pues les haya gustado, ¿no? Sí, como dices tú, esta exposición que nos acabas de dar, pues nos sirve como una introducción al tema. Para quien esté interesado, se puede ir a libros ya más especializados como los que acabas de mencionar. Ajá. Y pues hasta ahorita no han llegado dudas. Pero oye, estoy viendo que como que no lo pusiste en la página, ¿eh? A mí se me aparece. ¿Sí? Sí, A mí no me aparece. sí me aparece. Sale que está transmitiendo en vivo. Ok, pues bueno. ¿A ti no te sale? No, a mí no me sale. Tal vez porque no. Como soy de otro perfil, tal vez por eso no me sale, pero bueno, ahí está, ahí De todas maneras, ahí están mis redes sociales, ahí está mi página. Tengo un canal de YouTube, pero pues casi ya no lo uso porque pues como tengo mucho trabajo, pero cuando puedo pues subo información y pues ahí ahí están mis redes sociales. Ya Ocelot, si quieren adquirir, voy a hacerme un comercial, si quieren adquirir un arma o algo, pues está mi página Ya Ocelot, la Almería Mexica. También haces muestras de combate, ¿no? Pues más que nada es más que muestras son como que convivio, porque pues no, como te digo, como no hay mucha información sobre el tipo de combatir, pues como que yo personalmente debo mis propios movimientos con un compañero ahí. Entonces ahí lo hacemos como que redescubriendo, ¿no? Los movimientos. Ahí vemos qué sale, ¿no? Porque yo no soy maestro ¿cómo se llama? No soy un experto en enseñarte a combatir. Solamente lo que hacemos convivios. Y pues lo básico que es agarrar un arma, un escudo, pues sí te los enseñar. Ya que si tú me dices, oye, ¿cómo capturo o cómo derribo? Pues yo creo que ahí entra otro tipo de enseñanza, ¿no? Yo te puedo decir que, pues, jiu-jitsu, pero pues los mexicanos no hacían jiu-jitsu, ni tampoco hacían judo, ni nada de eso. Entonces, pues,
Digo que tenemos para redescubrir, estos son es el arma, ¿no? Que es el Macuahuitl y el Chimal. Ajá, la llamada arqueología experimental. Ajá, sí. Ey. Bueno, pues, no, pues muchas gracias por aceptar venir aquí a platicar un rato. Igual, si quieres un día nos damos una vuelta por tu página para platicar otros temas de Mesoamérica. Sí, claro que sí, pues ahí estamos en contacto y ya sabes que también es bienvenido y pues muchas gracias por invitarme y por sacar este tema y pues ahora sí que hasta que por fin se lleva la plática, porque ya ves que desde enero estábamos ahí, pero pues por cuestiones de trabajo pues se me juntaron y pues no podía. Sí, bueno, y que lo bueno es que ya pudimos platicar un ratito. Así es. Con problemas de audio, pero pues ahí andamos más o menos. Sí. Bueno, entonces te encontramos como Yaucelo en todas tus redes sociales, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces síganlo si les interesa este tema de las guerras. Sí, creo que sí, pues ahí estamos. Bueno, entonces con esto finalizamos la transmisión. Gracias. Vale. Ya se acabó.